mensaje en esta mañana lo hemos titulado Cristo, nuestra esperanza. En estos días se habla mucho de la esperanza. El viernes, coincidentemente, estaba viendo el final del noticiero y el presentador despidió la transmisión deseando esperanza para el próximo año. Me llamó la atención eso. El deseo de esperanza. No sé qué habrá querido decir muy bien, pero fue lo que deseó. También leyendo una editorial del periódico Invasor, que es el periódico de la provincia de Ciego de Ávila. ¿Tenemos a alguien de Ciego de Ávila por aquí? No tenemos a nadie de Ciego de Ávila hoy. Bueno, el periódico El Invasor tenía un titular allí, un editorial titulado "No creemos en desesperanzas". No, todo parece indicar que este fin de año las personas y especialmente los cubanos están muy preocupados y están hablando de este tema, de la esperanza. El diccionario de la Real Academia define la esperanza como estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esa es la esperanza. Lo que usted desea se le presenta como algo posible, ese estado de ánimo. Sin dudas, la esperanza es importante, es imprescindible para la vida. El neurólogo austriaco Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración nazi, porque era judío. Y allí, por supuesto, por su vocación académica, científica, él empezó a analizar cómo las personas reaccionaban a aquella tragedia. Y llegó a escribir un libro precioso, realmente me gusta mucho este libro, titulado El hombre en busca de sentido. Y en ese libro la tesis fundamental es lo que él comprobó en ese campo de concentración. Él dijo, las personas que tienen una esperanza, las personas que tienen un sentido de la vida, sobrevivían a esa tragedia de los campos de concentración nazi. Pero aquellos que no tenían algo por lo cual luchar, aquellos que tal vez no tenían un familiar que los estaba esperando, el deseo de encontrar algo y la esperanza de que pudieran salvarse, perecían, quedaban en el camino. Y de ahí él desarrolló una terapia psicológica que le llamó la logoterapia. Y básicamente consiste en ayudar a las personas a encontrar ese sentido de la vida, a encontrar esa esperanza. Alguien dijo que podemos vivir 40 días sin comida, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solo unos segundos sin esperanza. Ciertamente, sin esperanza no se puede vivir. De ahí el famoso refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Porque ciertamente ya cuando la persona perdió la esperanza, prácticamente le es imposible vivir. Cuando el ser humano pecó en el jardín del Edén y experimentó la separación de Dios, su condición fue tan terrible, tan precaria, que necesitó de inmediato una palabra de ánimo. Por eso, desde ese mismo momento, Dios dejó una promesa a la humanidad. Se encuentra en Génesis 3:15, lo que algunos le han llamado el protoevangelio, la primera expresión del evangelio. Y lo encontramos en las palabras de Dios a la serpiente, donde Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás a la simiente en el calcañar. Desde ese primer momento había una promesa de que un descendiente de la mujer, esa simiente de la mujer, iba a destruir la obra del diablo, que era la serpiente. Iba a deshacer las obras y las consecuencias de ese pecado. Por eso, desde ese momento, la humanidad tenía una esperanza. Y cada niño que nacía era la esperanza de que fuera ese Salvador prometido, que finalmente hiriera en la cabeza a la serpiente. Años después, luego de que el hombre experimentara la tragedia de la Torre de Babel, donde fue dispersado entre las naciones y no tuvo seguridad, Dios llamó a un hombre, a Abraham, y le hizo una promesa. Te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa decía que un descendiente, una simiente de Abraham, iba a ser quien traería bendición, unidad, salvación a las familias de la tierra. Años después, cuando Moisés había recibido la ley ahí en el monte Sinaí, el Señor vuelve a hacer una promesa. Levantaré en medio de tus hermanos, en medio de este pueblo de Israel, un profeta como a ti. Y entonces la humanidad y especialmente el pueblo de Israel estaba esperando ese profeta que enseñara de una manera más profunda la verdad de Dios. Pasaron los años y llegó el rey David. Y Dios le promete a David que iba a establecer su reino eternamente y que un descendiente de él, un hijo de David, se iba a sentar en el trono y sería un reino estable, imperecedero. Siguieron pasando los años y el Señor le hace una promesa a Daniel. El profeta Daniel estaba en Babilonia. El pueblo de Israel había sido dominado por el imperio fuerte de ese tiempo. Y el Señor le revela a Daniel que vendrían varios imperios fuertes. El imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero después vendría uno como un hijo de hombre que recibiría el reino eterno y lo traería a este mundo. Dios siempre le dio esperanza a su pueblo. A los que creían en Él, a los que creían en su palabra. Como siempre, algunos pusieron su confianza. Algunos esperaban a esa simiente, a ese hijo de David, a ese hijo del hombre, a ese profeta. Pero otros no creían. Otros veían que pasaba el tiempo, que pasaban los años y aquel Salvador prometido de Dios no llegaba. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Y dice la Biblia que cuando hubo llegado el cumplimiento del tiempo, dice ahí en Gálatas capítulo 4, cuando vino llegado el cumplimiento del tiempo, nació el Salvador. Nació de mujer. Y la esperanza se cumplió. Ahora podemos entender mejor el significado de la Navidad. Ahora podemos entender ese anuncio que el ángel le hizo a los pastores. ¿Y por qué fue tan significativo? Porque el mensaje de la Navidad es el mensaje de que ese Salvador que por años Dios le había prometido a su pueblo, a los que escuchaban su palabra, a los que creían en Él, ese Salvador finalmente había llegado.
Esa es la historia que podemos ver en Lucas capítulo 2. Ese anuncio de la Navidad y lo que significó para aquellos pastores, como cantaba el coro representando a ese pastor que esperaba el Salvador del mundo. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 20. Lucas 2, del 8 al 20. Una historia que hemos compartido algunas partes de ella en este tiempo de Navidad, pero queremos enfocarnos en los últimos versículos. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a aplicarla a cada una de nuestras vidas. Bendice a esta tu iglesia. Que este mensaje sea de inspiración, que sea de bendición para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Vemos en esta historia a un grupo de hombres que recibieron la noticia de que Cristo había nacido. El Salvador llegó. El Hijo de David llegó. El Hijo del Hombre llegó. La simiente de la mujer llegó. Y cómo ese mensaje cambió y transformó sus vidas. Y esa es la verdad fundamental que queremos compartir en este día. Entender la Navidad nos cambia. Entender ese mensaje de lo que significa que Cristo haya nacido en este mundo, haya venido a salvarnos. Cuando nosotros entendemos eso, nos cambia la vida. En primer lugar, vemos en esta historia que entender el mensaje de la Navidad nos llena de esperanza. Y lo podemos ver en el versículo 20. Dice que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hubo un cambio en estos pastores. Un cambio que fue evidente. Y yo creo que el cambio viene dado precisamente porque encontraron una esperanza. ¿Cómo estaban los pastores de la historia antes de recibir el mensaje? No sabemos exactamente, pero dice que estaban cuidando las ovejas en las vigilias de la noche. ¿Para quién es agradable
hacer guardia y cuidar unas ovejas y estar despierto, porque hay gente que hace guardia dormido. Eso no tiene gracia. Hacer guardia despierto, porque te pueden robar lo que tú estás cuidando y es valioso para ti. A nadie le gusta eso. Una noche de vigilia. Así estaban aquellos pastores. Quizás estaban preocupados. Un grupo de hombres hablando de qué iban a hablar. Tal vez estaban hablando del Imperio Romano. Y algunos decían, el Imperio Romano no hay quien lo tumbe. Qué difícil está la situación. ¿Vendrán los mandados el año que viene? No sabía. ¿Cómo ha crecido la delincuencia? Ahora no podemos tener ni un pestañazo porque nos llevan las ovejas. Capaz que nos asalten. Tal vez esa era la conversación que ellos tenían. Cuidando las vigilias de la noche. Sin embargo, cuando ellos escucharon el mensaje del ángel, vieron a aquella multitud cantando, parecido al coro de la iglesia que nos eleva y nos ayuda a entender mejor el mensaje. Y fueron y vieron a María y a José, tal y como el ángel le había dicho. Dice que ellos empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Y fíjense, su situación externa no había cambiado en lo más mínimo. Era exactamente la misma. El Imperio Romano seguía allí, las dificultades económicas seguían allí, las crisis sociales seguían allí, pero ahora ellos estaban alabando y glorificando a Dios. Todavía Cristo era un niño. Todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado. Era un niño. Y yo les pregunto, ¿qué fue lo que cambió la vida de estas personas? ¿Qué fue lo que los transformó? La esperanza. Si el Salvador nació en este mundo, si el Hijo de David vino y va a traer salvación, entonces podemos alabar y glorificar a Dios. Entonces podemos estar contentos. Entonces podemos tener paz. Porque ahora tenemos esperanza. Cuando creemos que Cristo vino a este mundo a salvarnos, entonces podemos tener gozo. Miren las palabras que encontramos ahí en Job 11:18. Son palabras muy agudas. Dice Zofar, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Qué palabras tan hermosas. Tendrás confianza porque hay esperanza. Cuando nosotros tenemos esperanza, podemos estar confiados. Y me gusta lo que dice, mirarás alrededor y no importa lo que veas. No importa lo que haya a tu alrededor. Si tú tienes esperanza, entonces vas a tener confianza y entonces dormirás seguro. Por esa esperanza tan grande que tienes. Qué bueno poder dormir tranquilo. Sin temor al día de mañana. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Eso es lo que hace la esperanza. Este es un concepto muy usado en la Biblia. Cuando hacemos un estudio de cómo se utiliza este término, nos damos cuenta de que aparece en nuestra versión en español aproximadamente 114 veces la palabra esperanza. Traduce varios términos del hebreo en el Antiguo Testamento y traduce una palabra del griego, la palabra elpis. Aproximadamente aparece 52 veces en el Antiguo Testamento, 62 veces en el Antiguo Testamento y 52 en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el libro donde más se menciona la palabra esperanza? Bueno, si no han hecho el estudio no pueden saberlo, ¿no?
El libro donde más aparece la palabra esperanza es en el libro de Job. Aparece 16 veces. El segundo libro donde más aparece es el libro de los Salmos. Aparece 13 veces. ¿Y qué nos enseña esto? Precisamente son los dos libros que más tratan y hablan del sufrimiento y de las dificultades en la vida, porque siempre necesitamos esperanza, pero especialmente cuando estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles, como era el caso de Job, y conocemos muy bien su historia. Cuando los cristianos entendemos el significado de la Navidad y más aún el significado de la muerte y resurrección de Cristo, entonces podemos estar seguros. Puede haber pruebas, tribulaciones, batallas, pero es la seguridad de que al final habrá victoria. Esa es la esperanza. La resurrección de Cristo nos asegura la victoria final. Sí, puede haber una cruz en el camino a la gloria, pero al final está la gloria. Eso es esperanza. Tenemos esperanza los cristianos aún en la muerte. Algunos dicen, la muerte es lo único que no tiene solución. En estos días, en uno de estos viajes a Villa Clara, paramos ahí en Hawái y estábamos hablando con un dependiente y él nos dijo, sí, aquí todo tiene solución. La muerte es lo único que no tiene solución. Y qué oportunidad para decirle, con Cristo, aún la muerte tiene solución. Qué bendición. Y esa es la esperanza que nosotros podemos tener. Lo que muchas personas temen, como lo peor que pudiera suceder, es morirnos. Bueno, dice la Biblia que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Cuenta la historia que cuando el eminente científico Michael Faraday estaba en su lecho de muerte, un periodista le preguntó cuáles eran sus suposiciones de qué sucedía después de la muerte. Y este científico, que era un cristiano convencido, le respondió, ¿suposiciones? No, yo no tengo suposiciones, yo tengo certezas. Esa es la esperanza que tiene un cristiano. Por eso un cristiano que ha entendido su fe, que tiene esperanza, puede afrontar aún la muerte de una manera diferente. Dice Romanos 8:18, tengo por seguro, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, en este mundo hay aflicción. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sí, en este mundo hay aflicción. Pero ¿saben lo que está diciendo Pablo? Y Pablo sabía de aflicciones. Aflicciones naturales y aflicciones que experimentó precisamente por predicar el evangelio, por persecuciones que sufrió. Pablo decía, yo tengo la seguridad que por grande que sea la aflicción que yo tengo en este tiempo, la gloria venidera es mucho más grande. No se puede ni comparar esa gloria que me espera. Por eso el cristiano está seguro de siempre que lo mejor está por venir. Es la seguridad de que para nosotros lo mejor está en el futuro. Hay personas que viven muy enfocados en el pasado y constantemente están hablando del pasado. Ay, cuando teníamos esto. Ay, cuando teníamos aquello. Ay, qué felices éramos. Y no pueden vivir ni el presente ni el futuro porque solamente piensan en el pasado. Dice el libro de Eclesiastés que esa es una actitud humana. Y dice Eclesiastés, nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntarás de esto con sabiduría. Generalmente tenemos la tendencia a idealizar el pasado, a pensar que lo mejor está en el pasado. Me gusta mucho la historia y la he compartido otras veces
de aquella jovencita que estaba teniendo problemas en la vista y la llevaron al doctor. Y el doctor llamó aparte a sus padres y les dijo, para que la joven no escuchara: me temo que los mejores días de su hija han quedado en el pasado. Y la jovencita escuchó y le dijo: doctor, usted se equivoca. Mis mejores días están en el futuro. No importa lo que tú hayas vivido en el pasado. No importa si en el pasado y en el presente has tenido muchas alegrías. Si tienes a Cristo, la alegría del futuro es más grande. No importa si en el presente y en el pasado has tenido muchas tristezas y aflicciones. La gloria venidera es más grande. Por eso un cristiano que tiene esperanza, que entiende lo que significa que Cristo nació en este mundo y vino a salvarnos, puede mirar el futuro con esa seguridad. Puede mirarlo con esa tranquilidad, con esa confianza. Cada día nos acerca más a esa gloria venidera. Cada día nos acerca más a esa bendición. Tengo un amigo de la iglesia en Santa Clara donde conocí al Señor, amigo y hermano, que siempre en las cartas, debajo de la fecha, él ponía la frase: un día más cerca de la venida de Cristo. Qué expectativa, qué bueno pensar que cada día que pasa, hoy 31 de diciembre del 2023, es un día más cerca de esa gloria que nos espera. Que como dice el apóstol Pablo, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué bendición. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En un cambio político? ¿En una mejora económica? ¿En un parol? ¿En una balsa? En la presentación de PowerPoint que no pudimos poner por este arbolito precioso que tenemos aquí, les iba a compartir una imagen que encontré, que me llamó mucho la atención. Era una balsa rústica, así como saliendo del malecón, con un grupo de personas arriba. Pero lo que me llamó la atención es que la balsa le pusieron, yo no sé si fue con cal o con qué fue, pero de manera, le pusieron la esperanza a la balsa. Para algunos esa es la esperanza. Bueno, las personas se veían contentos, porque ellos sabían que aun cuando podían pasar por aguas tormentosas, al final vendría lo que para ellos era la gloria. Nosotros sabemos que la gloria es Cristo, que Cristo es nuestra esperanza, que lo que Cristo tiene preparado para nosotros es mucho mejor. Es mucho mejor que lo que nos puede ofrecer cualquier nación de este mundo, cualquier bien material de este mundo. Nuestra esperanza de gloria es Cristo. Así que entender la Navidad nos cambia porque nos da esperanza, nos llena de esperanza. Pero en segundo lugar, entender la Navidad nos cambia porque nos convierte en canales de esperanza. Miren lo que dice los versículos 17 y 18. Al verlo, al ver a Jesús acostado ahí en el pesebre con María y José, los pastores dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, hubo personas que estaban allí y tal vez ellos salieron y compartieron en otros lugares. Lo cierto es que dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Escuchar aquel mensaje y creerlo no solamente los cambió a ellos. Ellos empezaron a compartir. Y con aquellos que compartían, dice la Biblia que se maravillaban y recibían bendición. Qué bueno escuchar estos testimonios de hermanos que han conocido a Jesucristo. Y en muchos de ellos encontramos que hubo alguien que les habló, que los animó, que les dio una palabra de esperanza. Ese ginecólogo que le habló a Georgina, hay que darle un aplauso a ese ginecólogo, porque le dio una palabra de esperanza en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos
llamados a ser. Recuerdo en Pinar del Río, entrevistando precisamente a una hermana que iba a ser bautizada, me estaba contando su experiencia de cómo ella había conocido al Señor. Y me dice que había venido a la Almejeira aquí a hacerse una cirugía, y una enfermera que estaba allí preparándola le dijo: pon tu confianza en el Señor. Tú necesitas creer en Jesucristo. Tú quieres que yo ore por ti. Fíjate, en ese momento ella, sí, yo quiero que ore por mí. La enfermera oró por ella. Bueno, gracias a Dios salió bien de la operación. Regresó a Pinar del Río. Esa mujer vivía en la cuadra contigua al templo. Nunca había ido a la iglesia. Nunca había ido a la iglesia. Y cuando regresó a su casa, que se recuperó, empezó a asistir a la iglesia, aceptó al Señor y estaba pidiendo bautismo para ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tenía esperanza, que compartió su esperanza, que se convirtió en un canal de esperanza para los otros. Debemos entender que la esperanza y el gozo que nosotros tenemos, hay muchos alrededor nuestro que no lo tienen, que lo han perdido. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto en Cristo. Y está hablando precisamente de la venida de Cristo. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste que hay personas llenos de frustración, llenos de dolor, llenos de angustia, por una razón. Ellos no tienen esperanza. Personas que están enfrentando una enfermedad terminal, personas que están cerca de la muerte, se llenan de tristeza porque no tienen esperanza. Dice también Efesios 2:12 que nosotros en otro tiempo anduvimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay muchas personas alrededor nuestro que viven sin esperanza y sin Dios. Pero qué bueno que tú y yo tenemos esperanza. Y podemos compartir esa esperanza. Déjenme decirle que no es exactamente que las personas no tengan ningún tipo de esperanza. Porque como habíamos dicho, no podrían vivir. Es que tienen la esperanza en algo que no tiene fundamento. En algo que es estéril. Miren lo que dice Job 8:13. Dice Bildad, la esperanza del impío perecerá. Es una esperanza que perece, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Escucharon eso? La esperanza, la confianza del impío es como una tela de araña. ¿Usted ha visto una tela de araña? Lo más fácil de romper es una tela de araña. Es tan fino, tan frágil. Y tristemente hay algunos que su confianza es como tela de araña porque tienen una esperanza que perece. Dice también Job 11:20 que para algunos, a los que Job le llama los malos, su esperanza será dar su último suspiro. Hermanos, qué triste que hay personas que la única esperanza que tienen es morirse. Personas que desean morirse porque no le encuentran ningún sentido a la vida. Dice que esa es la esperanza de los malos. Dar su último suspiro sin saber qué se van a encontrar después de dar su último suspiro. Dice también Job 27:8. ¿Cuál es la esperanza del impío? Escuchen bien esto. Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. ¿Cuántas personas hay que ponen su confianza en el dinero?
¿Cuántas personas sabemos que están robando? Y han hecho fortunas robando. Algunas veces lucrando con la miseria de un pueblo. Pero dice la Biblia, ¿cuál será su esperanza cuando Dios le quitare la vida? Por mucho que hubiera robado. Una persona puede llenar graneros, puede llenar cuentas de banco, pero un día el Señor te va a llamar a su presencia. ¿Cuál será tu esperanza? Realmente no hay esperanza. Vemos también en Proverbios 10:28, hay un contraste que dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Finalmente dice Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Qué triste. Las personas que no tienen a Cristo frecuentemente quedan frustradas cuando ponen su esperanza en algo que finalmente no les satisface. Ustedes saben, hay personas que ponen su confianza, por ejemplo, en el dinero, en la fama, o en el conocimiento, o en los placeres, y mientras no lo tienen, están mejor. Porque mientras no lo tienen, les queda la esperanza. ¿Y saben ustedes qué es lo peor que sucede algunas veces? Cuando esas personas adquieren aquello que era su esperanza, se dan cuenta entonces de que su esperanza era vacía. Algunas veces se idealiza los que tienen la esperanza en estas cosas, en la fama, en el dinero, en los placeres. Muchas veces idealizan a las celebridades, esos que salen ahí en la televisión, los artistas de Hollywood, y se piensa que estas personas lo tienen todo, muchos los quieren imitar. Cuando se ve la vida de estas personas, muchas veces sufren de depresión, muchas veces terminan su vida en suicidio. ¿Por qué? Porque al tenerlo todo se dan cuenta de que eso no los satisface, eso no los llena. Hace muchos años, por allá por los años 90, he estado leyendo una revista que tiene muy bien puesto el nombre, la famosa revista Vanidades. ¿Recuerdan de esa revista española que de vez en cuando entraba? Vanidades. Y había una entrevista a un sultán que en ese momento se consideraba el hombre más rico del mundo. Y ahí narrando todo lo que tenía, toda su riqueza, todas sus propiedades. Y quien le estaba haciendo la entrevista le hizo una pregunta que para mí fue fantástica. Y este hombre le preguntó: ¿eres feliz con todo lo que tienes? Y el sultán contestó con honestidad: no encuentro sentido a la vida porque ya no tengo más nada que ganar. Ya no tengo más nada que recibir. Y así, ahí es donde algunos pierden completamente la esperanza y pierden el deseo de vivir. Cuando vemos a una persona como el Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, usted puede visitar su casa ahí en la finca La Vigía, ahí en la carretera al Cotorro. Y usted ve todo lo que tenía, una casa preciosa. Ahí estaban todos sus libros, están los animales en la pared, porque le gustaba la cacería. Usted puede ir a la piscina que tenía preciosa, usted puede ver el yate que tenía llamado Pilar, todas las cosas que tenía Ernest Hemingway. ¿Y cómo terminó su vida Hemingway? Quitándose la vida. Como que no tiene sentido. Sobre todo para aquellos que creen que el dinero, la fama, los placeres, el conocimiento pueden llenarte y darte felicidad. Más interesante aún, leer el libro Confesiones del famoso escritor ruso León Tolstoy, donde él cuenta una experiencia similar. Leer el libro Confesiones es como leer el libro de Eclesiastés.
Este hombre empieza a contar que cuando llegó al cenit de su fama, tenía dinero, tenía reconocimiento, tenía oportunidades de trabajo, tenía su familia, tenía una finca, tenía una casa. Perdió todo el sentido de la vida. Y dice que lo único que él deseaba era morir. Y estuvo luchando con la idea del suicidio. Y dice que la única razón por la que no se suicidaba era porque no tenía el valor. Eso me recordó lo que veíamos en el libro de Job, que para los impíos su esperanza es dar el último suspiro. Esa era la única esperanza que él tenía. Hasta que en medio de su crisis existencial, en medio de su lucha, él decidió entregar su vida a Cristo. Y todo cambió. Cuando él puso su confianza en Jesucristo. El mundo no goza de la esperanza que nosotros disfrutamos. Por eso hay tantas personas tristes, deprimidas, amargadas, frustradas a nuestro alrededor. Necesitan a Cristo, necesitan la esperanza de gloria. Pero como nos recuerda el apóstol Pablo, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo nos desafía y nos recuerda cómo invocarán a aquel en el que no han creído. Y cómo creerán en aquel del que no han oído. Y cómo oirán si no hay quien les predique. Si no hay quien les dé una palabra de esperanza. Si no hay alguien que les cuente del significado de la Navidad y de la muerte y resurrección de Cristo. Tú y yo somos llamados a ser canales de esperanza a muchos que no tienen. ¿Te atreverás a hacerlo? Las crisis son grandes oportunidades para transmitir la verdadera esperanza. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero en nuestro país, en nuestra nación, se está viviendo con mucha tristeza. Yo creo que una de las cosas que sucede es la desesperanza que tiene la gente. Algunas veces yo comparo el contraste, ¿no? Cuando vengo en camino a la iglesia y veo el rostro de las personas cómo están. Pero después llego aquí y veo a mis hermanos adorando al Señor con tanto gozo, con tanta alegría. Cuando estoy desde aquí predicando y los veo escuchando la palabra del Señor con pasión, con deseo, hay un contraste muy grande. El cubano naturalmente, por idiosincrasia, siempre ha sido muy optimista. Algo ha cambiado. Yo creo que el cubano ha perdido la esperanza. En estos días escuchaba una conversación entre dos hombres. Y uno le decía al otro, bueno, pero por lo menos antes nos engañaban y nos decían que va a ser mejor. Pero ahora ni eso nos dicen. Entonces, él como que decía, ¿no? Por lo menos engáñame, chico, pero no me quites la esperanza. Hace un tiempo se hizo famosa una frase. La frase coyuntural. Mucha gente no sabía lo que significaba esa frase, pero después la aprendieron, coyuntural. Era bonito porque tú decías, este problema es por un tiempo, es una coyuntura, después se va a resolver. Entonces la gente decía, es verdad, tenemos el problema, pero se va a resolver. Pero bueno, ya la palabrita coyuntural ya no se usa. Entonces la gente ha perdido la esperanza. Es una gran oportunidad para la iglesia de dar un mensaje y que las personas puedan entender dónde está la esperanza verdadera, que es en Jesucristo. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas. Qué oportunidad de la iglesia también para ayudar al necesitado, para dar pan al hambriento, para dar agua al sediento. Qué bueno que nuestra iglesia lo está haciendo. Esta es una iglesia generosa. Es una iglesia que comparte con el necesitado. Y sí, es bueno que compartamos el pan, que compartamos el abrigo, que compartamos el agua. Pero lo más importante, lo que más necesita la gente, es que le compartamos la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Y eso es algo que tú y yo podemos dar. Tal vez no tienen muchas cosas materiales para dar.
Los recursos materiales son limitados. Pero la esperanza que tú y yo tenemos es ilimitada. No se acaba. De hecho, mientras más la compartes, más esperanza tienes. Qué bendición que podemos esperar el nuevo año sin saber lo que nos depara, sin saber cómo van a ser las circunstancias. Pero podemos comenzar el nuevo año alabando y glorificando a Dios. Porque Cristo nació. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque Cristo resucitó. Y porque Cristo un día va a regresar a buscar a su pueblo. Y tenemos una gloria que no se puede comparar las aflicciones del tiempo presente con esa gloria tan grande que nos espera. El salmista en el Salmo 39, donde habla de una circunstancia de crisis, de angustia, de dificultad, hace una pregunta muy importante. Dice el salmista: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: Señor, mi esperanza está en ti? Esa es nuestra esperanza. Martí escribió unos versos hablando de la Navidad. Siempre me han impresionado estas palabras. Y nos muestra que entendió muy bien, al menos este mensaje de la Navidad. Y dijo: no temas los muchos males. ¿Cuántos males estamos temiendo, Dice Martín: no temas los muchos males, ni ansíes bienes que no tienes. ¿Cuántos bienes ansiamos tener? No temas los muchos males, ni ansíes bienes que no tienes, porque en Belén hay señales que están muriendo tus males y están naciendo tus bienes. Ese es el mensaje de la Navidad. Hay señales de que nuestros males están muriendo y que nuestros bienes están naciendo. Ese es el mensaje de Cristo. Por eso en este último día del año podemos compartir la oración del apóstol Pablo y queremos dedicar este pasaje a la iglesia y que sea una oración y sea una petición para el año que comienza. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que nos falte todo, pero que no nos falte la esperanza en Cristo. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.